Hola chicos, en este vídeo quiero hablar sobre el fin de semana. Concretamente, ¿qué has hecho tú el fin de semana o qué has hecho este fin de? Vale, como siempre podéis activar los subtítulos en español o en inglés. Nada, pues vamos allá. Podemos decir varias cosas, por ejemplo, puede ser pues un fin de muy tranquilo o un fin de semana muy tranquilo y podemos decir, pues no he hecho mucho, o no he hecho nada, he estado tumbado en el sofá o tumbada en el sofá, he descansado, me he relajado, si ha sido un fin de tranquilo. Fin de es un poco informal, pero podemos decirlo. Si es una conversación coloquial, puedes decir, ¿qué has hecho tú este fin de? Este fin de no he hecho mucho, no he hecho nada, me he relajado, ¿vale? También podemos decir fin de semana, da igual. Fin de es más informal. Vale, también puedes decir, este fin de semana he hecho un montón de cosas, o he hecho mucho, o he hecho muchas cosas. Por ejemplo, he quedado con amigos, he ido al cine, he ido a un restaurante. Podemos decir a qué sitios hemos ido, mm, o he visitado a mi familia, o también podemos hacer cosas en casa. Por ejemplo, he visto una película y luego le cuentas qué película, qué tipo de película, de qué trata. O, por ejemplo, he cocinado mucho o he dibujado, he pintado. No sé, yo os digo las cosas que hago yo a veces. Como, bueno, como ya sabéis, si habéis visto el vídeo de me gusta, no me gusta, que os lo dejo aquí que os lo dejo aquí arriba. Ya sabéis que a mí me encanta pasear, entonces es algo que hago muchas veces el fin de semana y da igual qué tiempo haya hecho o qué tiempo haga, a no ser que haya una tormenta horrible, claro, entonces no salgo, ¿no? Si no es necesario. Pues este fin de semana yo he visitado a mi familia, he descansado mucho, he intentado dormir bastante. ¿Qué más he hecho? Bueno, he cocinado con unos amigos en casa. No hemos hecho nada especial, simplemente hemos hecho una ensalada juntos y luego hemos pedido una pizza. No sé si eso cuenta como cocinar porque solo hemos hecho una ensalada y luego mi amiga ha hecho un postre buenísimo, un pastel de chocolate. Y luego, ¿qué hemos hecho? Así, hemos jugado a cartas y hemos jugado a un juego que supongo que conoces, bueno, no sé, que se llama Mario Kart. Yo creo que esto no se traduce. Sí, y hemos jugado los cuatro. La verdad es que yo no sé jugar muy bien a ese juego. Casi siempre he quedado última. Pero bueno, ha sido divertido. Y nada, ¿qué más he hecho? Bueno, he ido en coche también, he escuchado un audiolibro, ahora mismo estoy escuchando un audiolibro de Stephen King, pero la verdad que no sé cómo se llama en español. En inglés es The Arena, no, eso es en alemán, The Arena. Bueno, estoy escuchando, no sé cómo se llama el libro que estoy escuchando, lo estoy escuchando en alemán y siempre es algo típico que hago en el coche, que es escuchar un audiolibro desde hace unos años, porque cuando voy a visitar a la familia de Alemania, eh, es un camino de casi 2 horas, entonces es muy aburrido no hacer nada y así pasa el tiempo rápido y lo paso bien. Antes no me gustaba conducir o ir con alguien, aunque no conduzca yo directamente, porque me parecía muy aburrido ir en coche. Pero ahora la verdad es que no me importa porque si escucho un audiolibro el tiempo pasa rápido. Sí. Y nada, no sé, si queréis podéis escribir en los comentarios qué habéis hecho vosotros este fin de, qué hacéis normalmente. Y nada, también si os gusta este tipo de vídeo y si os ha gustado, pues nada, como siempre dejar un me gusta. Si no os habéis suscrito todavía, os podéis suscribir. Y nada, lo que sea me lo podéis escribir, ¿vale? Venga, nos vemos. Adiós.